Bienvenidos a este tercer devocional de esta serie que llamamos La Justicia de Dios, y queríamos continuar con lo que estuvimos viendo en los anteriores devocionales, que vimos la justicia de Dios como primer devocional y segundo como siervos de la justicia, en el que aprendimos que hay una identidad que determina nuestra forma de actuar, que no somos pecadores que luchan con la santidad, sino que somos santos luchando contra el pecado, ¿no? Y vemos que al aplicarse la justicia de Dios sobre nuestra vida, empezamos a adquirir derechos y obligaciones que provienen de la ciudadanía del cielo, ¿no? Ahora nos movemos a través o según la ley de Dios y no la ley de este mundo, por gracia y por el acceso que Dios nos permitió a través de Jesús. Y quería hoy continuar con un concepto que vimos en los devocionales anteriores, que es viviendo como escogidos. Recordamos ese versículo en Efesios 1:4 que dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Cuando encuentres un para en la Biblia, es porque eso significa que hay un propósito en lo que hizo Dios. Entonces, si Dios nos eligió, y no es detalle menor que antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha, es decir, que su voluntad es ser santos y no pecadores. Acompáñame ahora a que podamos leer Colosenses 1, del 9 al 14, para que entendamos algo del contexto de lo que Dios pensó en el principio del mundo, y quiero que prestes atención a cada versículo de lo que nos está pidiendo en este párrafo, ¿no? Dice así: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Versículo 10: para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11: fortalecidos con todo el poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Versículo 13: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y finalmente, versículo 14: en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Es increíble todo este párrafo. Te invito a que lo profundices para empezar a aplicar esto en tu vida y empieces a vivir como un escogido de Dios. Y quiero resaltar el último versículo que habla de la redención, que viene de la mano con esta famosa frase que estuvimos hablando de que Jesús murió por mí, la justificación, la redención. Y redención significa, es la recuperación de algo que antes me pertenecía. Es decir, que Jesús nos compró sabiendo de que antes nosotros le pertenecíamos a Él. Es como volver a comprar algo que teníamos antes. Es decir, que si Jesús nos compró con su sangre es porque antes nos tenía. Es decir, que el origen nuestro, de nuestra vida, de nuestros diseños, de nuestro plan, no proviene del pecado, sino que el pecado nos desvió de ese plan original. El origen nuestro no es pecado, y por eso mismo tampoco debería ser nuestro final. La redención de Jesús en la cruz, en nuestra vida, nos reunió con nuestro origen, y ahora podemos llegar a ese destino que Dios planificó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. De manera que todo camino tiene un origen y un destino, pero la única forma de llegar a ese destino es caminando el camino correcto. Y quería hacerte una pregunta. Entonces, Dios perdió el control de nuestra vida. ¿Qué pasó en el medio? Si Dios estableció nuestro origen en completa santidad, vemos toda la hermosura del jardín del Edén, ¿qué pasó en el medio? ¿Jesús o Dios perdió el control de lo que pasaba en nuestra vida? Jamás. Sino que el hombre se desvió del camino por tomar una decisión incorrecta. Vemos que
la desviación del camino de la vida del hombre es por desobedecer a Dios, más que por obedecer al pecado. Es así como un padre con un hijo cuando le quiere enseñar a andar en bici. Dios no se rindió a pesar de nuestra decisión de desviarnos. Porque este ejemplo del padre que enseña a andar en bici a su hijo, vemos que por ahí, cuando le está enseñando en los primeros movimientos, cuando lo suelta y empieza a pedalear solo, se puede llegar a caer, se puede llegar a lastimar. Y ¿cuántos padres van a decirle: te caíste, no sabes andar en bici, sos una porquería, no sabes hacer nada, no te enseño más? En realidad, un padre lo que va a hacer es ir corriendo, levantarlo rápido. Si está llorando porque le duele, lo consuela y dice: dale, vamos a intentar de nuevo. Y esto mismo hace Dios con nosotros, como el Padre que es para nosotros. Y esto, ¿sabes por qué lo hace? Porque sabe que su responsabilidad es enseñarnos. Y no se va a rendir porque sabe que somos capaces de cumplir el objetivo. Como un padre no se rinde con su hijo hasta enseñarle a andar en bici, va a intentarlo una y otra vez hasta que podamos andar en bici por nuestra cuenta. Dios sabe que es digno de volver a intentar con nosotros porque sabe que podemos lograrlo. Y uno de los secretos para poder permanecer fieles en todo el tiempo es tomando la mano de Dios cada vez que nos caemos y volver a intentarlo. Entonces, volviendo a este concepto más que volviendo, encontré un versículo muy clave en este tema, que es Colosenses 3:12, que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Es decir, que vivir como un escogido es vivir según lo que Dios determina de nosotros. Vivir como un escogido es vivir según el plan que Él tiene para nosotros. Cuando Dios nos eligió, sabía lo que estaba haciendo. Es decir, yo te elijo porque sé que sos el mejor para hacer esto. Y Él sabía, Él ya conocía tu destino antes de que vos tengas un principio. Imagínate si Dios sabe lo que hace cuando te elige. Así que vivir como un escogido es confiar en la razón por la cual Dios nos eligió y dirigir nuestros pasos según esta realidad, la realidad del corazón de Dios, de lo que Él piensa de nosotros, nos logra llevar a nuestro destino y a nuestro propósito eterno, hacia la plenitud de nuestra vida. Y hay algo más que solo una elección para hacer algo, sino que la elección de Dios busca hacer algo con Él. Dios no nos llama a hacer algo, a cumplir una tarea, sino que nos llama a dar fruto. Y la palabra dice explícitamente que separados de Él nada podemos hacer. Este es el contexto de cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas, y no pueden dar fruto separados de mí. Entonces, no se trata de solo cumplir una tarea, sino de llevar a cabo un propósito. Recuerden, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere lograr con nuestra vida? Es ese llamado, esa elección sobre nuestra vida. Pero sobre todo es qué quiere Él hacer a través tuyo. Y para poder lograr esto es necesario tener nuestra identidad firme como escogidos, como realmente Dios nos ve. Y rechazándonos, tirándonos abajo, diciendo que somos inmerecedores, lo único que logramos hacer es cerrarle la puerta a la plenitud que Dios nos puede dar, ¿no? Entonces, el primer paso para vivir como escogidos es dejar de pensar como rechazados. No debemos dejar de creer en la mentira del enemigo que busca desviarnos del propósito de Dios. No podemos sentirnos rechazados cuando al lado nuestro tenemos un Padre que nos acepta continuamente y nos recibe en amor cada vez que nos alejamos o nos equivocamos. Y esto no se trata solo de positivismo ni nada de eso, sino que se trata de comenzar a escuchar lo que Dios está diciendo de nosotros, la realidad de lo que está en el corazón de Dios acerca de vos y yo. Y nuestro trabajo es alinearnos a esa realidad, caminar el camino que nos lleva al destino. Creo que
tengo un ejemplo acá que pensé que todos los padres van a entender muy fuertemente en el corazón, pero creo que no hace falta ser o tener un hijo para entender el siguiente ejemplo. Imagínate que viene tu hijo, vos llegas de trabajar y viene tu hijo y te dice, ¿sabes qué, pa o ma? Dice, yo no merezco todo lo que vos me das, no merezco la comida, yo no me porto bien, vos trabajás todo el día y yo no hago nada. Realmente me siento culpable de recibir todo lo que vos me das. Así que solo dame un poquito de pan para que pueda comer, pero después todo lo demás mejor no me lo des porque no lo merezco. Como padre, ¿vos qué harías? Yo creo que no resistirías y le dirías, eso no es así. Entonces, ¿por qué nosotros lo haríamos con el Padre Celestial que nos adoptó como hijos? Es para pensar, es firmeza de identidad. Y cuando entendemos que Dios nos elige, las posibilidades de alejarnos de Él, de cometer pecado, de desviarnos del camino que Él nos propone, se reducen exponencialmente. Nunca vamos a querer estar lejos de la mayor fuente de amor que sostiene nuestra vida, en pie y nos sostiene en el propósito que Él planeó para nosotros. Aquellos que están en Cristo, dice Romanos 8, que no pueden ser condenados, pero tampoco pueden condenar a otros, ni siquiera pueden condenarse a uno mismo. Entonces, nosotros escuchamos la voz de aquello que nos gobierna. Si el pecado gobierna en tu vida, vas a escuchar rechazo, pero si Dios gobierna en vos, vas a escuchar amor y aceptación, elección. Si aún después de pasar por la obra redentora de Jesús nos llamamos pecadores y excusamos todos nuestros errores, diciendo que esto pasa porque somos pecadores, entonces no estamos viviendo según lo que Dios dice de nosotros. Y esto a muchos pueden rechazarlo porque es un camino de orgullo, pero en realidad dentro del combo del pack de santidad encontramos la humildad de Cristo. Y cuando vivimos en santidad manifestamos y debemos manifestar la humildad de Cristo. Entonces sin humildad no hay santidad, y eso es como vive un escogido de Dios. Entonces no debemos proponer solamente una pasividad frente al pecado, sino que tenemos que estar activos en la santidad. No se trata de no ser orgullosos, se trata de ser humildes. No solo no tenemos que hacer lo que está mal, sino que tenemos que comenzar a hacer lo que está bien. Para el que se define como un pecador, pecar es normal, pero el que se reconoce como santo y escogido por gracia, va a vivir como un santo. Y la santidad es normal en su vida. Recordá, no somos pecadores luchando contra el pecado, sino que somos santos luchando contra el pecado. Y vamos a hablar en los próximos devocionales acerca de cómo permanecer en el tiempo y cómo afirmar nuestra identidad en esta realidad del corazón de Dios sobre nuestra vida. Así que te espero mañana en el próximo devocional. En nombre del Señor y a cada uno de aquellos que estamos participando. Padre, en esta mañana levantamos esta copa que es